¿Quieres conocer las diferencias entre un rifle PCP regulado versus un no regulado? ¿Cuáles son las ventajas de cada uno? Bueno, a continuación. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de GoHunt Chile. Mi nombre es Guido y bueno, hoy día tenemos un video súper entretenido. Vamos a revisar las diferencias entre un PCP regulado y un no regulado, en qué escenarios conviene uno u otro. Un video súper didáctico, con mucha información, a lo mejor un poquito técnico para algunos, pero vamos a ir lentamente y vamos a tratar de explicar todo para que todos entiendan a grandes rasgos en qué consisten estas principales diferencias y cuándo nos convendría usar una alternativa o la otra. ¿Ya? Desde ya los dejo invitados a que se suscriban al canal. Aquí abajo hay un botoncito rojo, le dan suscribir, es gratis, no les cuesta nada. Pueden activar la campanita para que les lleguen mensajes cuando yo subo un nuevo video. Y por favor denle un like al video, nos ayuda a posicionar el video y nos ayuda a saber que estamos haciendo las cosas bien. Aparte les pido que nos escriban algún comentario, díganos qué mejorarían, qué les gustaría ver de aquí en adelante, ¿ya? Y cuáles son las principales diferencias que ustedes ven entre un rifle regulado y un no regulado. A lo mejor yo no las he visto todas, entonces cuéntenos su experiencia, cuéntenos qué opinan de todo esto que estamos haciendo y este material que estamos subiendo, ¿ya? Espero ver sus comentarios, yo los respondo todo, así que por favor déjennos algún comentario que nos ayuda muchísimo, ¿ya? Ahora vamos a pasar al computador, pantalla completa, yo me voy a aislar en una esquinita y vamos a empezar a revisar el contenido del video, ¿ya? Entonces, vamos a pasar revisando el cilindro de aire en un rifle PCP. Ahí es donde almacenamos todo el aire para poder ir entregando gradualmente el aire para poder sacar los disparos. Por ejemplo, este es un cilindro de un P15, esta marca china, un rifle Snowpeaks en específico. Este es el cilindro del P15. Si el rifle no fuera regulado, al abrir el rifle vendría tal cual como se muestra ahí, sin regulador versus con válvula reguladora. Las dos fotitos de abajo, así es como realmente es un cilindro de aire de un P15. Uno al abrirlo viene con la válvula. Esta válvula es la que está aquí al medio. Esta válvula tiene la función de regular la presión de aire con la que va a salir cada tiro y que sea siempre la misma. Por ejemplo, si agarramos el cañón así como lo estamos viendo en la imagen, hacia el lado derecho está toda la reserva de aire, y en esa reserva de aire que está hacia el lado derecho el cañón puede tener, por ejemplo, 200 bares de presión, pero la válvula reguladora a lo mejor la tenemos seteada a 150, entonces hacia la izquierda va a salir siempre el aire con 150 bar de presión, independiente que hacia la derecha, que es todo el resto del cilindro, lo tengamos con 200 bares de presión, ¿ya? Entonces eso es súper importante saberlo. En el cilindro, si la válvula va adentro, podemos tener dos presiones, la presión de la mayoría del compartimento, que es la presión total del rifle, y una pequeña parte que es la presión en la cual ya está regulado el aire, ¿ya? Entonces es súper importante saber eso. Ojo que no todos los rifles llevan la válvula reguladora adentro del cilindro. Hay algunos rifles que la llevan afuera y esos tienen un beneficio que lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ya? Pero en este rifle, que es súper común, la mayoría de los rifles que vienen de la fábrica Snowpeaks vienen con el regulador adentro del cilindro, el M16, el M22, P10, P15, todos esos vienen, el PR900 también, todos vienen con la válvula reguladora adentro del cilindro, y eso tiene cosas positivas y cosas no tan positivas. Por ejemplo, una de las no tan positivas es que se pierde capacidad en centímetros cúbicos en el total de almacenamiento, porque la válvula ocupa espacio, y ese espacio podría estar ocupado con aire, pero no, está ocupado con la válvula. Entonces tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Entonces, primero que sepan de que la válvula reguladora es este dispositivo que va en la mayoría de los rifles adentro del cilindro y que regula la presión de aire con la que sale el aire que va hacia el puerto de transferencia y hacia el cañón y empuja el pistón fuera del cañón, ¿ya? Esa presión es la que la válvula reguladora mantiene constante, independiente que en el resto del cilindro tengamos otra presión, una presión más alta, ya que es el reservorio total, ¿ya? Eso es como va bien base, ¿ya? Así está la válvula reguladora, eso es más o menos la función que tiene, y por lo general va ubicada adentro del cilindro en la mayoría de los rifles de gama baja, ¿ya? Aquí tenemos un gráfico. El gráfico tiene dos ejes. En el eje X, que es el eje horizontal, tenemos la cantidad de tiros, desde el tiro 1 hasta el tiro 40, ¿ya? Esos son todos los tiros. Este gráfico es de cómo sería la cantidad de disparos en el rifle no regulado, ¿ya? Color rojo, no regulado. En el eje Y, que es el eje vertical, tenemos la velocidad de los disparos, que lo tenemos en pies por segundo, ¿ya? En FPS.
Entonces, si se fijan aquí, el primer disparo sale como a 762 FPS. El segundo saldrá como a 775. El tercero ya está saliendo como a 780 y así. Así se comporta en general un rifle no regulado. ¿Y por qué? Aquí, por ejemplo, les puse las flechitas con la presión en bar del cilindro, del reservorio total de aire. A esa presión tiene. Por ejemplo, si este rifle lo inflamos con un bombín a 250 bar, ahí subamos la gota gorda inflándolo. El primer disparo a 250 bar en un rifle no regulado nos va a salir a esa velocidad, y el segundo va a salir más rápido, y el tercero más rápido. Así van a salir cada vez más rápido hasta que llega un punto de equilibrio. Y en esa zona de equilibrio es donde generalmente vamos a tener los mejores beneficios. ¿Y por qué ocurre eso? Básicamente al principio se genera una zona de alta presión. ¿Por qué? Porque tenemos alta presión en el cilindro, tenemos 250 bar. Y al tener tanta presión, la presión está empujando por un lado, el martillo está empujando por otro lado, pero el martillo siempre va a empujar con la misma fuerza, el resorte es el mismo. La presión del martillo siempre la tenemos seteada igual, entonces va a estar golpeando siempre con la misma fuerza. Pero hay más fuerza de aire por un lado, y eso hace que la válvula se abra menos tiempo, menos milisegundos. Y ahí va a salir menos aire, pero con mucho más presión. Entonces, así se genera esa zona de alta presión en la cual los FPS, la velocidad, empieza a subir de a poco a medida baja la presión, porque hay menos fuerza peleando contra el martillo al final. El martillo va a empujar siempre con la misma fuerza, pero como va a haber menos fuerza de presión, va a poder mantener la válvula cada vez más tiempo abierta, hasta que llegue a un punto de equilibrio. El punto de equilibrio en esta zona que se ve más o menos plana, ¿ya? Pero ojo, en esta zona de alta presión se da que la válvula se abre poco tiempo porque hay mucha presión de aire por un lado, el martillo está golpeando por otro lado, pero hay más presión de aire, entonces al final el martillo logra abrir muy poquito tiempo la válvula, y eso hace que se abra poco tiempo, pero el poco aire que pasa con mucha presión, y eso acelera el postón brutalmente. Lo acelera y sale muy rápido el postón, recorre el largo del cañón en menos tiempo al final, ya en bajo tiempo, muy rápido. Pero, por ejemplo, cuando ya va en la mitad, ya la válvula está cerrada, pero como salió con alta presión, aceleró el postón lo suficiente. Entonces, eso tiende a ocurrir al principio en la zona de alta presión. En la zona de alta presión el postón se queda un poco menos de tiempo en el cañón, porque ya sale poco aire con mucha presión, porque tenemos obviamente el rifle, por ejemplo, recién inflado, ¿ya? ¿Qué nos genera esa zona de alta presión? Esa zona de alta presión nos genera un punto de impacto más bajo que lo esperado. ¿Por qué? Porque estamos disparando a menos FPS, a menos velocidad. Y cuando disparamos a menos velocidad, el postón sale con menos fuerza al final. Y como sale con menos fuerza, cae antes. Así de simple. Por eso que el punto de impacto es más bajo, si se fijan así como está en el gráfico. Acá tenemos esta zona de equilibrio. En esa zona de equilibrio, para este rifle, para este ejemplo, tenemos aproximadamente 20 tiros que tienen una velocidad muy similar, y le podemos llamar la zona de equilibrio, o sweet spot en inglés, o zona dulce también le dicen acá a veces en español. Esos 20 tiros son más o menos parejos. Ese es el rango útil para un rifle no regulado. A eso deberíamos apuntar, a movernos en esa zona donde tenemos la mayor cantidad de tiros muy parejitos, donde salimos de la zona de alta presión y logramos cierta estabilidad. La gracia de eso es que aquí en esta zona es donde tenemos que tratar de usar el rifle. Aquí tenemos que colimar el rifle, aquí tenemos que ponerlo en cero. Aquí la idea es que salgamos a cazar con ese rifle, porque es donde vamos a tener certeza de cómo va a ser la trayectoria del postón y el punto de impacto. Si se fijan, el punto de impacto aquí es todo al medio. Si colimamos el rifle en esa misma zona, vamos a estar siempre pegando al medio, ¿ya? Esa es la idea de esa zona, esa es la zona útil, la zona de alta precisión en un rifle no regulado, ¿ya? Aquí, cuando ya llegamos a los 130 bar, si se fijan aquí donde apareció la flechita arriba, empezamos a entrar en la zona de baja presión. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que como ahora hay menos presión de aire por este lado, el martillo sigue empujando con la misma fuerza, pero va a tener más efecto, porque como hay menos presión, va a lograr mantener la válvula más tiempo abierta, va a salir un poco más de aire con menos presión, pero más aire. Y eso va a hacer que el cañón, al ser con menos presión, va a hacer que el postón se quede más tiempo en el cañón, ya se quede un poquito más de tiempo. Entonces,
Eso hace una gran diferencia en las velocidades que se mueve, en las velocidades en las cuales acelera el postón dentro del cañón. ¿Ya? Es un dato bien técnico, pero se los quise comentar igual. Y aquí, pasado los 130 bar, por ejemplo, en este ejemplo, entramos en la zona de baja presión, donde ya la presión es mucho más baja, el martillo abre la válvula por mayor tiempo, el postón se queda más tiempo en el cañón y empezamos a tener una disminución en la velocidad porque la presión empieza a bajar. Ya, entonces también esto genera lo mismo que en la zona de alta presión, genera un punto de impacto más bajo. Entonces, estos dos laterales, la zona de alta presión con la zona de baja presión, son zonas poco útiles para ser preciso, poco útiles para cacería. Son zonas útiles para practicar tiro al blanco a muy cortita distancia para que no afecte mucho la trayectoria del postón, pero cuando ya queremos pasar los 25, 30, 40 metros ya empieza a notarse mucho el punto de impacto y ahí es donde nos puede generar un problema. Por eso al final en un rifle no regulado estas zonas de los lados no son muy útiles, nos tenemos que quedar ojalá con la zona intermedia, ¿ya? Que si se fijan va entre los 210 bar y los 130 bar, ¿ya? Esa es la zona útil en un rifle no regulado para ser preciso y sacarle el máximo provecho, ¿ya? Las zonas laterales, la ideal no utilizarlo porque no le sacamos mucho provecho, ¿ya? Entonces, este es un gráfico de cómo se comportan los disparos en un rifle no regulado. Y ahora les tengo un pequeño ejemplo aquí de cómo sería la diferencia en el punto de impacto entre el primer tiro y el tiro más con velocidad más alta en la zona intermedia, la zona de equilibrio que yo les definí, esos 20 tiros. Agarramos el tiro que tiene la velocidad mayor y tomamos el primer tiro que tiene la velocidad menor. El primer tiro tenía la velocidad de 762 fps y el tiro más alto tenía la velocidad de 835. Y si se dan cuenta, en este gráfico que tenemos aquí en la pantalla, en el eje X, que es el eje horizontal, tenemos la distancia. Estamos apuntando a 70 metros y en el eje Y, que es el eje vertical, tenemos el punto de impacto. Si se fijan, cuando disparamos el primer tiro a 762 fps tenemos un punto de impacto 34 centímetros abajo desde donde apuntamos. Pero cuando disparamos con el punto más alto dentro de la zona de equilibrio tenemos un punto de impacto como de 28 centímetros más abajo. Y esa es la diferencia son 6 centímetros de diferencia en punto de impacto entre una zona de alta presión o zona de baja presión versus la zona de equilibrio. Entonces, para que sepan y para que se den cuenta en realidad de que el punto de impacto cambia mucho y cambia mucho, entre más lejos, más cambia. Entonces aquí exagero un poco el ejemplo a 70 metros, pero claramente hay personas que tratan de cazar a 70 metros de repente, 60 metros, o quieren practicar tiro al blanco en esa distancia. Y cuando practican tiro al blanco en esa distancia, el punto de impacto les va a cambiar con este postón, el Crossman, Premier, Ultra Magnum, Domet de 14.3 grains. Bajo estas velocidades les va a cambiar 6 centímetros y 6 centímetros es la diferencia entre no pegarle algo o sí pegarle. Entonces, para que sepan y tengan en consideración que las distintas velocidades nos afectan el punto de impacto y si tratamos de ser precisos en la zona de alta presión o de baja presión, va a ser mucho más difícil serlo. Vamos a entrar entre comillas, a jugar un poco al azar que tratar de ser preciso en esta zona de equilibrio, que ahí es donde sería ideal tratar de buscar precisión, ¿ya? Así que este es un gráfico como para que tengan una idea. Aquí tenemos el gráfico de cómo sería la distribución del rifle regulado. Si se fijan, los mismos bares de presión, pero aquí hay una tremenda zona de equilibrio. Esta zona de equilibrio tiene capacidad de 30 tiros aproximadamente. Esta zona es súper pareja. Ahí es cuando tenemos que colimar el rifle, usar el rifle para tener la máxima precisión. Si se fijan aquí, la válvula siempre va a estar abierta al mismo tiempo porque la válvula reguladora va a regular la presión, por ejemplo, a 130 bar. Lo va a regular siempre. Todos los disparos van a salir con la misma presión de aire, por ende el martillo va a tener el mismo impacto, la válvula se va a abrir al mismo tiempo y el postón se va a quedar prácticamente al mismo tiempo en el cañón. Entonces, esto te entrega estabilidad, te entrega todos los tiros muy parejos y así podemos ser muy precisos porque vamos a tener prácticamente el mismo punto de impacto todo el tiempo, a menos que el postón sea muy diferente o cambiemos de postón o tomemos muy mal el rifle y andemos prácticamente jugando. Pero si somos buenos tiradores vamos a tener un punto de impacto impecable siempre, así como lo muestra la imagen aquí, ¿ya? Esa es la idea. Esta zona útil, si se fijan entre un regulado y un no regulado, ya obtuvimos la primera gran diferencia, que es que tenemos una zona mucho más grande, zona útil.
esta es de 30 disparos, en el no regulado era aproximadamente 20, de acuerdo al ejemplo que estamos viendo, ¿ya? Así que, para que tengan una idea, así sería el gráfico de cómo sería la distribución de los disparos en un rifle regulado. Pero ojo que un rifle regulado también se puede comportar como un no regulado. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando, por ejemplo, si este rifle regulado lo tenemos a 130 bar el regulador. ¿Qué pasa cuando bajamos de los 130 bar y quedamos en 120 bar? El cilindro total de aire tiene 120 bar de presión, nosotros tenemos la válvula del regulador seteada a 130. Ahí quiere decir ya que que la válvula no es capaz de regular la presión porque la presión total del cilindro es menor a la presión de seteo de la válvula reguladora. Entonces ahí un rifle regulado se comienza a comportar como un rifle no regulado. Y empieza a pasar el mismo efecto. Entramos de nuevo en esta zona de baja presión en el cual los disparos ya no salen regulados y nos genera el mismo punto que un rifle no regulado. Nos genera un punto de impacto más bajo. Entonces, al final un rifle regulado sí se puede comportar como un no regulado cuando la presión del cilindro total de aire es menor a la presión de la válvula reguladora. ¿Ya? Así que es súper importante que sepan eso también, para que sepan de que pueden aprovechar esos 30 tiros, por ejemplo, bajo este escenario, pero cuando ya la presión baja al regulador, ahí se empieza a comportar como un rifle no regulado y tenemos este tema del punto de impacto que nos afecta mucho a la precisión. ¿Ya? Aquí tenemos las dos curvas, pues aquí vamos a comparar la rojita, es la no regulada, y la verde es el regulado. Tenemos las presiones a distintos bar. Si se fijan, si agarramos desde el inicio, desde el disparo número 1 en el no regulado hasta el disparo número 30 en el regulado, tenemos 30 tiros, pero en realidad útiles ya sabemos que tenemos 20. La dispersión máxima son 73 FPS. ¿Qué significa la dispersión máxima? Es la distancia en FPS desde el tiro a menos velocidad versus el tiro con más velocidad. Si se fijan, el tiro más alto eran alrededor de 835 FPS y el tiro más bajo eran 762. Y ahí tenemos 73 FPS de diferencia, ¿ya? Eso es súper alto, porque no debería ser tan alto. Entonces, lo ideal es que nos movamos con esta zona de equilibrio. Y la zona de equilibrio tiene datos mucho mejores. Son 20 tiros útiles, pero tenemos una dispersión máxima de 15 FPS, que es súper bueno. 15 FPS para un rifle no regulado es súper bueno. Eso nos va a dar un punto de impacto muy similar durante esos 20 tiros. La desviación estándar es básicamente una fórmula matemática que nos habla de cuánto es la distancia entre cada disparo, uno tras otro, y nos entrega un porcentaje. Ahí lo que queremos tener es la desviación estándar más baja posible. Idealmente bajo 4% para disparos hasta 50 metros, para 100 metros idealmente bajo 2%, pero ojo que a 100 metros ya nos empieza a pegar mucho el viento y ahí pasa a perder relevancia el tema de la desviación estándar. Ahí pasa a tomar más relevancia el tema de anticipar bien el viento y poder compensar, ¿ya? Pero es un rango, es un valor que se utiliza mucho técnicamente cuando uno ya empieza a hilar más fino, pero si yo se los pongo aquí porque nos vayamos todo educando, ¿ya? Si se fijan, cuando agarrábamos los 30 disparos teníamos una presión de 250 bar hasta los 130 útiles, 120 bar de utilidad. Cuando agarramos este rango de equilibrio donde tenemos solo 20 tiros, ocupamos entre los 210 bar y los 130 y tenemos 80 bar para jugar en ese rango. Y en el rifle, por ejemplo, en el rifle regulado tenemos tiros útiles 30 tiros y la dispersión máxima es 11 FPS, que es súper bueno. La desviación estándar es 2,61 en este ejemplo, que también es súper buena para disparos 50, 75 metros, incluso hasta 100 metros, y un rango de presión mucho mayor. Entonces, si se fijan, ahí tenemos ya de inmediato una gran diferencia. En el rifle no regulado, ese rango de 20 tiros nos entrega un rango útil mucho más pequeño. Usamos desde los 210 bar a los 130 más o menos. Y en el rifle regulado usamos de los 250 a los 130. Tenemos un 50% más de utilidad, más de tiros disponibles con buena precisión en un rifle regulado. Entonces es súper importante ser consciente de estas curvas de acuerdo al tipo de rifle que tú tienes para que le saques el máximo provecho y no te frustres al momento de tratar de sacarle precisión, ¿ya? Así que así se compararían las dos curvas. Ojo que lo del regulado uno lo puede regular a más presión y la curva termina subiendo y disparamos más fuerte, más veloz,
o la bajamos y disparamos un poquito más lento. Entonces uno puede jugar con eso. En cambio, en el no regulado prácticamente uno no puede jugar, solamente si tiene ajuste en el martillo o cambias el orificio de la válvula de transferencia, el puerto de transferencia, pero eso ya son temas más finos y hay que saber un poquito para poder hacerlo. Pero la verdad es que en el rifle regulado uno puede cambiar la presión o el seteo del regulador y puede subir o bajar la velocidad con la que sacamos el postón del cañón, y eso nos impacta mucho en la precisión, en autonomía, en el alcance, nos cambia la curva, etc. ¿Ya? Aquí vamos a revisar un resumen de las cosas buenas y no tan buenas de cada ámbito. Por ejemplo, en el no regulado, ya lo habíamos hablado, el punto de impacto es muy variable en las zonas de baja y alta presión, que son estos extremos. ¿Ya? Así que ya sabemos que en un no regulado, idealmente quedarnos fuera de esa zona. ¿Ya? Tenemos menor cantidad de tiros útiles. Ya sabíamos, en el no regulado tenemos como 20 tiros de acuerdo a este ejemplo. ¿Ya? La trayectoria del postón es predecible en esta zona media, la zona de equilibrio. En las otras zonas no es predecible porque como va cambiando la velocidad o va subiendo o va bajando, no podemos predecirlo. En cambio, en esta zona de equilibrio es mucho más predecible la trayectoria del postón, sobre todo para disparos a larga distancia. Ya como les decía, los tiros a larga distancia idealmente solo en esta zona de equilibrio, la zona intermedia. Tenemos también en el rifle no regulado menor utilización de la capacidad real. ¿Ya? Es como tener un estanque en el auto de 50 litros y llenarlo solamente hasta los 30. ¿No? Y tú decís, oye, pero ¿y el resto? Es que el resto no es muy útil. Y eso es lo que pasa aquí. Si llenamos el rifle a la máxima capacidad, vamos a quedarnos en esa zona de alta presión, que al final es una zona poco precisa. Entonces no nos sirve si queremos ser súper precisos, no nos sirve mucho estar llenando a full el rifle no regulado. A menos que estemos disparando muy cortita distancia, que estemos jugando con unas latas en el patio, cosas así. Pero si queremos salir a cazar o practicar tiro de precisión, con un rifle no regulado es más difícil en los extremos de alta presión y de baja presión. ¿Ya? El rifle no regulado es más fácil inflar con bombín, porque no tenemos que llegar hasta el full inflarlo, no tenemos que llenarlo hasta la máxima capacidad, nos movemos en un rango más acotado, entonces con el bombín es mucho más práctico, mucho más fácil llenarlo con el bombín, ese es un punto positivo. Es mucho más barato que un rifle regulado, así que también es un punto positivo para el bolsillo también, así que justo ahora que las cosas a veces no son tan fáciles, es bueno ahorrar dinero. Así que ya saben, con un rifle no regulado debiera ser más barato que un regulado. Lo bueno es que casi siempre uno puede adquirir un regulador e instalarlo. Siempre hay distintas marcas que están generando reguladores y te lo entregan, y te entregan el kit con la guía de instalación y tú mismo lo puedes instalar. Entonces siempre está la opción de que si compras un rifle regulado, no sé si siempre, pero casi siempre está la opción de poder instalarle un regulador que lo fabrican varias empresas. Así que son un punto positivo también para los no regulados. Otra cosa que es positiva, que al no ser regulado te permite sacar la máxima potencia del rifle. Y ese es un punto también positivo. Cuando tú quieres lograr lo que más se pueda de tu rifle, ideal que no sea regulado, ¿ya? Por eso que en general en los calibres altos se ocupan los rifles no regulados, calibre 35 hacia arriba, ideal que no sea regulado, porque así sacas la máxima potencia. Así que si se dan cuenta, los rifles no regulados tienen varios puntos positivos, son más económicos, siempre se puede poner un regulador, son más fáciles de inflar, máxima potencia, calibres altos. Si conocemos esa zona de equilibrio, súper bien. Tiene hartas cosas positivas, igual hay que saber cuándo. En lo regulado tenemos muchos beneficios. El punto similar de impacto, en esos 30 tiros que veíamos en el ejemplo, el punto de impacto va a ser prácticamente el mismo siempre. Así que maravilloso para la precisión en general. Tenemos una dispersión máxima muy baja. Claro, en esa zona regulada, entre la velocidad más alta y la velocidad más baja, la diferencia es súper poca. Y eso nos ayuda mucho a la precisión. Tenemos una desviación estándar súper baja, que es la diferencia entre un punto y otro y el punto anterior, y eso nos ayuda también a ir teniendo más datos estadísticos para poder mejorar la precisión a larga distancia. Así que punto positivo, desviación estándar bajita en general, menos de 4%. Tenemos mayor cantidad de tiros útiles, ya lo veíamos, el regulado te da 30, el no regulado te da tiros parejos alrededor de 20, en este ejemplo que estamos revisando. La trayectoria del postón es más predecible. Claro, tenemos
tenemos esos 30 tiros regulados donde sabemos que van a salir más o menos a este promedio de velocidad, entonces podemos predecir la trayectoria del postón con un software como el que yo les mostraba en las imágenes de atrás. El software se llama Hawk, se llama Chairgun de la empresa Hawk, se puede descargar gratis, así que con ese software se puede predecir la trayectoria del postón y también la podemos predecir practicando y viendo a dónde pega 50 metros, 60 metros, 70 metros, porque siempre vamos a ver de que sale a cierta velocidad. El regulado ideal para tiro a larga distancia, ya que podemos predecir la trayectoria del postón, entonces para tiro a larga distancia está pintado. En el no regulado tendríamos que hacerlo solamente en esta zona de 20 tiros y a lo mejor no seríamos tan certeros porque tiene más variabilidad en los disparos. El regulado es mucho más parejo, va a ser más preciso a larga distancia. Bueno, en el regulado tenemos mayor capacidad de aire porque podemos llenar el rifle a todo lo que nos permite el fabricante y utilizar todo, ¿ya? Hasta que caiga el regulador, hasta que se termine de regular. Pero ojo, hay personas que sugieren no llenarlo hasta su total capacidad. Ahí depende cada uno, ¿ya? Depende cada uno, pero te entrega mayor capacidad en real al final, de tiros precisos. Algo súper positivo es que te permite cambiar la configuración del regulador. Y eso es súper bueno porque eso te permite sacarle más potencia o menos potencia. Uno puede configurar el rifle para tener más autonomía o más potencia con determinado postón. Y uno puede variar eso. En cambio, en un rifle no regulado, la forma de cambiar la velocidad a lo mejor va a ser ajustar un poco el martillo, cambiar el puerto de transferencia, hacerlo más pequeño, más amplio, etc. Pero en el rifle regulado tenemos la posibilidad de cambiar esa válvula reguladora y ahí cambiamos la presión del aire, que es una de las principales variables para modificar la potencia de tu rifle hacia arriba o hacia abajo, y eso solo se puede hacer en los regulados. Lo otro, en el rifle no regulado se hace más difícil cargarlo con bombín cuando uno quiere llenar hasta el máximo el rifle, porque hay que darle más presión, porque cuando uno ya está llegando a los niveles de mayor presión de inflado, se pone mucho más duro el tema del bombín. Entonces ese es un punto que obviamente no es positivo para el rifle regulado si queremos sacarle la máxima capacidad de tiros útiles, ¿ya? Lo otro, que cuando, en este caso, por ejemplo en el P15, cuando el regulador está dentro del cilindro de aire, perdemos algunos centímetros cúbicos de capacidad, ¿ya? Porque el regulador ocupa espacio, y ese espacio en el rifle no regulado lo ocupa el aire, y acá no, acá lo ocupa el regulador, entonces perdemos un poquito de capacidad en centímetros cúbicos, ¿ya? Pero es bien poquito en general. Obviamente el regulado es más costoso que el no regulado. Y algo que también es importante es que un rifle regulado está como un poco limitado en potencia, ¿ya? Porque estás limitado a la capacidad del regulador. Por ejemplo, si el regulador se mueve entre 90 bar y 150 bar, y a 150 bar con el martillo a fondo podéis sacar, no sé, 40 joules a tu rifle, no vaya a poder sacarle más que 40 joules, ya tendréis que cambiar, a lo mejor ponerle un cañón más largo, abrir el puerto de transferencia, pero si el regulador no da más y el martillo no da más, no hay mucho más que hacer. A lo mejor ponerle un resorte más duro al martillo, pero ya está ahí por lo menos limitado en cuello botella con la válvula reguladora. Habría que cambiar esa válvula reguladora a una que pueda regular a más presión, a lo mejor en vez de 150 que pueda regular a 160, 170, o simplemente quitarle la válvula reguladora y que salga a máxima presión, a que salga, no sé, a 200 bar, a 250 bar, si a eso te da la capacidad del tanque, del cilindro de aire del rifle. Entonces estamos, entre comillas, con el regulado limitados a esas capacidades. Tenemos cuello de botella por varias partes, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, estas más o menos son las diferencias, los puntos positivos, los puntos negativos de un rifle regulado versus un no regulado. Si se fijan, no es que uno sea mejor que otro. De hecho, hay rifles no regulados que se pueden comportar casi tan bien como un regulado. Pero bueno, hay escenario y escenario. Si vamos a tener rifles calibre, no sé, 35 o más, ideal que sea no regulado. Ahí lo que buscamos son pocos tiros súper potentes, que pueda disparar unos postones gigantes súper pesados. Idealmente para casa mayor, animales de más de 40 kilogramos. Entonces, depende del escenario, ¿ya? Por lo general, los rifles regulados son los rifles de calibre más bajo, 4.5, 5.5, 6.35, rifles que vienen regulados, ¿ya? Por lo general. De ahí para arriba, calibre 35,
que es como 9 milímetros, de ahí para arriba, por lo general no regulado. Entonces tiene sus cosas buenas y no tan buenas cada uno de estos escenarios. Lo bueno es que cada uno puede decidir. Ahora tienen información, ya saben cómo se comportan, ya saben las cosas buenas, las cosas no tan buenas, y tienen que elegir qué es lo que andan buscando. Para la mayoría de las personas probablemente va a ser más práctico un rifle regulado, ¿ya? Pero si por temas de dinero no alcanzan, se pueden comprar el no regulado y después, cuando junten un poco, se compran el regulador y ustedes mismos lo instalan. No le piden a alguien que sepa y lo instale, y se quedan con un rifle regulado que tiene todos los beneficios, ¿ya? Así que eso es el videito que les preparé. Hay hartos datos, puede que se me hayan quedado cosas afuera. Escríbanle en los comentarios, por favor. Sus comentarios son súper importantes para nosotros, nos ayudan a crecer, nos ayudan a mantenernos motivados, y espero les haya gustado el video, espero hayan aprendido algo. Coméntenme cualquier cosita ahí y denle un like, ayúdenme a compartirlo, ya, porque hay muchas personas que me han hecho esta pregunta. Este video lo creé en específico porque tenía muchas solicitudes de personas pidiéndome explicaciones de que hablara de las diferencias, y es mucho como para hacerlo en una historia de Instagram, así que dije mejor hay que hacer un video y es más fácil, lo hacemos con algo de gráfico, ¿ya? Así que espero les guste, ayúdenme a compartirlo por favor, ojalá este video lo vean muchas personas para que todos entiendan las diferencias y puedan invertir mejor su dinero, porque es terrible cuando cuesta un montón juntar dinero y lo vas a invertir en algo, y después cuando aprendes te das cuenta que no era lo que quería. Puta, hubierais sabido eso y hubierais elegido bien a la primera, así te ahorráis el tema de estar comprando y vendiendo hasta llegar a lo adecuado. Entonces, ayúdenme a compartirlo para que todos vayamos tomando decisiones cada vez más informados y aprovechemos mejor nuestro dinero y disfrutemos más este deporte y hagamos crecer esta comunidad, porque al final de eso se trata, ¿ya? Así que suscríbanse, like, compartir, comentar y disfrutar. Un abrazo.